siempre es así, ¿no? Bueno, entiendo de que Ingeniero, también, sí, dígame. podría también dejar un trabajo, si fuera posible, como para compensar de repente los que posiblemente hayamos salido bajos en la primera. Un trabajo. El trabajo es más trabajo para mí, otra cosa. A ver, mm, mira, yo no creo en el trabajo. Es que les dejo algo y solo uno lo hace y los demás se copian. No me sirve eso. Igual leer, voy a estar mirando si el otro puso una coma extra o no. No. eh, Una exposición, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? Garejo? Eh, no, también, pero ¿dónde hacemos tiempo para otras cosas? Veamos pues, cómo van. Pero entiendo, bueno, yo les quiero entregar sus notas también, pero estoy esperando que entren más alumnos. Ya puse la asistencia, a ver si me confirman. Sí, ¿no? Ya. Bueno, eso de los trabajos, entonces, bueno, trabajo para profesor. Veamos, pues. Veamos qué pasa, ¿ya? Todavía una primera práctica. La segunda práctica debería tomarles el próximo sábado. Si no pasase eso, quiere decir de que no he podido por las pruebas, ¿no? Entonces, yo lo único que estoy debiéndoles es, a ver, la clase de hoy, va a haber clase mañana, y de ahí tendría que haber una clase más, ¿no? Para cerrar digamos, esta mitad de curso. Cuanto más clase hago, más tópicos vienen. El, el tópico de que vamos a entrar ahora, bueno, primero que vamos a entrar una vez vamos a editar, ¿eh? Ya, es la semana 6, ¿no? Ya. Sí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. O sea, nos faltan, a ver, la unidad 2 es solamente esta parte, ¿no? Modelos de líneas de transmisión. Yo acá tengo mi Word de el sílabo preliminar. La primera unidad era transitorios en circuitos de parámetros concentrados. Ya vimos circuitos lineales, una introducción a transitorios de ejercicios, vimos la integración trapezoidal para parámetros concentrados. Todavía no hemos visto integración trapezoidal para línea de transmisión. ¿Por qué? Porque necesitamos comprender todo el fenómeno de propagación de onda, que es el que vamos a entrar también hoy, ¿no? Una parte. ¿Ya? Entonces, esa es una parte. De ahí, hemos hecho una introducción a ATP, ejercicios en ATP, hemos visto lo de Fourier, también unas aplicaciones que complementan el tópico de transitorios. Energización de carga, equivalente sistema y ejercicios en ATP, ¿no? Ya, hasta ahí se cerró la unidad 1. La unidad 2, modelos de línea de transmisión, que hemos visto características de línea de transmisión, parámetros longitudinales de línea de transmisión, parámetros transversales de línea de transmisión, que es justamente el trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Una implementación computacional. ¿Por qué? Porque en la práctica 2, yo les voy a tomar casi por entero, no voy a decir cuántas preguntas va a hacer, pero se entiende que les voy a dar una silueta con algunos datos y ustedes van a tener que obtener las matrices internas, suelo real y suelo ideal, perdón, suelo real, ¿no? O sea, incluyendo todo ello de efecto skin, las fórmulas de Carson. Bueno, estamos aplicando la distancia compleja, que es más simple. Y bueno, todo ello después pasa digamos,
analizarse con reducciones de matrices, ¿no? Al número de fases, ¿no? Fases vivas. Ya, esa reducción también es importante, de ahí transposición y línea de transmisión y evaluación de los componentes de secuencia, ¿no? Que es lo último que vimos, ¿no? También les mostré los resultados en MATLAB y ya les pasé también ese material. Bueno, todo eso tendría que, digamos, valer, pues, no sé cuántas preguntas, ¿no? Eso debe ser un par mínimo, ¿no? De preguntas. Par o 3 preguntas. Bueno, hoy sí voy a terminar, porque estoy en la semana 6, claro, estoy cumpliendo todavía el programa, ¿no? Voy a entrar a modelos simplificados de línea de transmisión, pero más que eso, esa parte, ya me han dicho ustedes que ya la han visto en potencia 1, que eficiente. Vamos a entrar directamente a ATP Line Constant, ¿no? Cosa que también me permite avanzar con propagación de ondas. Mañana también tengo que avanzar con propagación de ondas, ¿no? Y la siguiente clase debe ser el diagrama de Lattice, supongo, ¿no? Hasta ahí nomás llegaré, ¿no? Es lo que va a pasar. Bueno, entonces, la clase que, bueno, mañana vamos a tener clase, y habría otra clase más que deberíamos recuperarla, ¿no? Durante la semana. Es mejor recuperarla esta semana que esperar a hacer clase, no sé, pues podría hacer clase en el domingo, también el próximo domingo, ¿no? En caso de que el sábado no pueda dictar, el sábado que viene, ¿no? Y la práctica, bueno, si no puedo aplicar la práctica este sábado, lo paso para después del parcial, ¿no? Pero yo pienso que sería una desventaja porque, eh, pues, justamente la parte de implementación y demás es importante, ¿no? Bueno, no lo sé, no sé qué va a pasar. Eso les voy a decir justamente inicio de semana, pero podemos plantear eso, ¿no? Recuperar en esta semana o tener la clase el siguiente domingo, ¿no? De ese domingo también vamos a tener clase, y el otro domingo, para cerrar las horas, ¿no? No sé, ¿qué dice el delegado? A ver, nos faltan 3 clases antes del parcial. Hoy, mañana y uno más. Ya, ese uno más, o es en esta semana, o es el siguiente domingo. ¿Por qué? Porque se entiende de que, si, pongamos el caso que sí puedo tomarles el examen el sábado que viene, ¿ya? Y no voy a hacer clase, pero también el sábado. No tengo forma, ¿no? Tengo que tomarles el examen nomás, porque ahí las 4 horas están juntas. Ya. Y, o más tranquilo podría ser el domingo, ¿no? El domingo que viene, de este al otro. Y cosa que el tópico que voy a dictar el domingo ya no viene en la práctica 2, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Mm? Está bien, por ahí le van a decir, ¿no? Ya. Bueno, analícenlo pues, con sus compañeros. Si quieren una recuperación esta semana, tendría que ser a partir del miércoles, ¿ya? Porque hasta el martes tengo temas del plan de transmisión, directorio, varias cosas. En el COES. El miércoles, tiene que ser miércoles, jueves. Yo sé, ustedes no pueden, pues, hasta las 10, ¿no? Póngalo de 10 a 11, pues, no sé, 10 a medianoche, como quieran, pero... O si no, el domingo, pues, que viene, ¿no? De este al otro, y más tranquilo ahí con las noticias, y ese tópico, que yo imagino debe ser el diagrama de Lattice, ya no vendría, ¿no? Es una práctica. Ya, me parece así, pues, en todo. Bueno, ya. El parcial no lo sé cómo lo han programado. Ese va a ser el sábado también, ¿no? Pues el sábado tengo yo también, tengo lo de potencia 2. A lo de potencia 2 quiero pasarlo para el viernes. La prueba de potencia efectiva solamente es la siguiente semana. No es que sea todos los sábados. Es la siguiente semana nomás que tengo ese problema, el viernes y sábado. A los de potencia 2 no sé cómo va a moverlos también, práctica 2.
Pero son situaciones inesperadas, ¿no? Más adelante me va a tocar hacer también otras pruebas en Cerro del Águila. Sí, pero en junio. Pero eso lo están programando de lunes a miércoles. Ya, pues está en el horario de trabajo. ¿Listo? En cambio ahora no, porque la termochica me han programado para el viernes y para el sábado, justo donde digo. Bueno, ¿sí? No, pero, a ver, a mí lo que me han dicho es que todo es ya presencial, el parcial, o ustedes tienen noticias otras, o están preocupados por otra pandemia. No, no. No sé. Mira, ese es el tema. Yo a veces converso con ellos y me dicen, no, pero ya les ha dicho. Mira, eh, para todos gustos. En Potencia 2, los chicos me han dicho de que, bueno, yo les dejo un trabajo, ¿no? De sistema multimáquina. Entonces ellos me dicen, pero ¿y qué hacemos en el parcial? Justo en la nota, los puntos para el parcial, porque están esperanzados en el programa. No sé, y yo digo, pues ya, si va a ser presencial, ¿cómo hacemos? Pero ellos querían separar el IFI, todavía. Son un montón, son como 30, ¿no? Antes tenía más todavía, un grupo grande, me acuerdo. Una vez junté a las dos secciones, el M y N eran como 80, 70 y tantos. Bueno, ahí es imposible. Ya, el IFI igual con 30 colapsa. No, no tenemos máquinas, las máquinas no tienen MATLAB, una no arranca. Vamos a estar peleando ahí, yo no me meto con esas cosas. Bueno, fuera que si hiciese un encargado de todo eso, pero no, al final poca, pocas esperanzas tengo de que todo salga bien con el IFI. Entonces, les he dicho de que el examen sea en dos partes, ¿no? Una primera parte que sea presencial, que es la nota, pero para ellos sería un 12, ¿no? Ellos irían por un 12 en el presencial. Y, y en el virtual les tomo el problema pues, de programa computacional, ¿no? Ya lo hacen desde su casa, otro día, no sé, les tomo pues domingo, no sé. Y que ser un día pues que todos podamos también, ¿no? Como ustedes, ¿no? Domingos, solamente los domingos se puede. Y ahí les tomo el programa computacional. Ya, eh, a- les dejo una hora y ahí ya pues. Imagino que para ellos es mejor, están más sosegados, han hecho la implementación, toman su café y manipulando el computador y todo eso se puede hacer virtualmente, ¿no? Y es mejor que lo hagan desde su casa porque tienen todo el MATLAB, tienen todo no sé, pues, supongo que el ayudín también está por ahí, ¿no? No sé, ¿qué será? El caso de ustedes no sé cómo va a ser, ¿no? Si a mí me dicen, si ustedes me dicen que todo sea presencial, es presencial. Yo genero un examen para que resuelvan ahí solitos y los aíslo. Ustedes son 15, creo, ¿no? En un salón grande los aíslo para que no se contagien de COVID. Y listo, ahí sale la nota. O podemos, igual tipo potencia 2, una parte presencial y otra con ejercicios ATP, tomas tu café otro día y lo vas haciendo, ¿no? Como, Profe, pero necesariamente tiene que ser presencial. mira, Necesariamente no hay un consenso que se puede tomar entre alumnos y profesor. no sé, esa es buena pregunta. Ahí en el reglamento decía, ¿no? Que a partir de octavo creo que se podía conversar con el profesor y llegar a un acuerdo. Porque, bueno, la mayoría de octavo para adelante trabaja, ¿no? Y Para también ustedes es difícil por el trabajo, pues, ¿no? Por llegar a veces en el mismo trabajo también estamos aislados, ¿no? Y de ir en el carro, en el bus, contagiarse, y ya como que te sacan del proyecto, ¿no? Está bien, oye, pero desde cuándo es que vas a pensar ya en trabajar en el presencial? Porque hay muchas cosas que ya están haciendo presencial. Bueno, No, mire, yo estoy trabajando presencial, solo que en los proyectos te aíslan, pues.
te aíslan Bueno, y tienes, sí, tienes que estar, claro. basta que te contagies nomás y chao. No, pues entiendo en tu caso, porque estás en el campo, pues ahí la subestación, en medio de la nada. Ya, pues, y te va a contagiar, pero está bien, pero eh, hay un tema, ¿no? A ver qué va a decir escuela. ¿No? Ahí tienen que ayudarme. Empieza el delegado, ¿no? El delegado me está escuchando. Ya, vamos a pedirle al delegado que haga la consulta. Si puedo aplicar el examen para ustedes totalmente virtual. Yo no tengo problema. Sí, Profe, sí. porque hay otro curso que estoy llevando de un ciclo menor que este, y el profesor ha dicho que depende de ustedes. O sea, si ustedes, si hay, basta que uno nomás que quiera presencial, ya todo es presencial. Ya, ¿qué curso es ese para tomarlo como referencia? Máquinas 2, máquinas 2. ¿Y quién es el El profesor profesor de ha máquina dicho, 2? ¿Rojas? Rojas, creo. Sí, Ya, Rojas. ya, ok. Voy a tomar como referencia Y así le Sergio plantearon, ¿no? Rojas. Ya, mira, lo voy a tomar y ahora no sé cómo irán a entenderlo, pero está bien, si se ha podido en un lado, también se debe poder en otro, ¿no? Es de la democracia. Está bien. Criterio uniforme, de acuerdo. Ya, pero un favor, el delegado que consulte escuelas, ¿ah? Y a ver si podemos aplicar o no. Y si me dan autorización, ya, con la indicación de que me hice el garejo del curso de máquinas 2, ya, pues también, no habría problema. Ya, ya, mucha retórica. A ver, vamos a continuar con la clase. Faltando 15 minutos, me hacen recordar para entregar sus notas, ¿ya? Y hacer el solucionario, porque me han estado pidiendo por todos lados del solucionario, solucionario. Ya, voy a pasar el solucionario. Toman foto, video, lo que quieran. Este es el solucionario, ¿no? A ver, todo lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver con la elaboración de las matrices primitivas, ¿no? Longitudinal, transversal, reducciones, transposición y cálculo de componentes de secuencia. Supongo que ya están avanzando en ese trabajo y están validando todos los ejercicios, ¿no? Que estamos haciendo. Bueno, todo ello les sirve para qué? Para justamente tener la base para entender lo que tiene la rutina line constant, ¿no? Del ATP. Claro, ¿de qué sirve que tú uses el line constant y no entiendes nada de lo que tiene dentro, ¿no? A veces es así, pues, ¿no? A veces los alumnos aprenden solamente a usar el software, ¿no? A meter datos. No se dan cuenta de lo que hay detrás, ¿no? Ya, pues eso es prohibitivo en el curso, ¿no? El curso se hace y se aprende y después una vez que tú sabes, entiendes las cosas, por qué las cosas, recién ahí usas una herramienta, ¿no? Para simplificarte los cálculos, la vida, ¿no? Pero tienes que saberlo, ¿no? De esto. Bueno, la rutina line constant, ¿no? Perdón, voy a grabar, ¿eh? Recording in progress. Bueno, vamos a continuarlo con la clase, parámetros línea de transmisión con ATP. Vamos a explicar la rutina line constant, ¿no? Bien, respecto a la rutina line constant, debemos entender que la gran mayoría de las simulaciones generalmente involucran línea de transmisión como uno de sus componentes básicos. Sí, siempre un sistema, la línea de transmisión, ¿no? Ya sé que ustedes llevan cursos enteros de línea de transmisión, pero el énfasis aquí, y como les dije de un comienzo, es que logren el entendimiento de los parámetros de línea de transmisión, pero para su aplicación en transitorios electromagnéticos. Quiere decir que puedan variar en función de la frecuencia, ¿no? Entender los fenómenos de Skin, Carlson y otros, desde luego, ¿no? Bueno, como hay muchas líneas en los sistemas de potencias, ¿no? Por esa razón, muchas veces es necesario obtener los parámetros de líneas de transmisión que forman parte del sistema estudiado. Entonces, en la práctica no siempre se cuenta con una base de datos actualizada que contenga los parámetros de las líneas de transmisión en la forma requerida, ¿no? Y una de las formas más eficientes es realizar los cálculos antes de iniciar las simulaciones. Sí, a veces no se han dado cuenta de, bueno, piden hacer simulaciones o vas a alterar la base de datos del COES, lo que fuere, pero hacer tu correo de flujo de carga y otros análisis y de tu proyecto, pero tu proyecto es nuevo, pero no tienes los parámetros, a menos que los pidas al fabricante y demás.
Y el fabricante a veces te da hasta cierto punto, ¿no? Entonces te toca obtener los parámetros tú mismo, ¿no? Y ahí pues puedes utilizar justamente todas estas condiciones de construcción de parámetros, ¿no? Informaciones como la silueta de la torre, cantidad de conductores por fase, todo esta es información de los conductores, cables de guarda, resistividad del suelo, etcétera. Todo eso sirve para elaborar los modelos que hasta ahora he presentado, ¿no? Entonces, eso ustedes están haciendo en MATLAB y ahora van a ver qué es lo que saca el line constant, ¿no? La pregunta ¿es similar lo que hemos venido haciendo con lo que tiene el line constant? Sí y no, o sea, en estructura sí, tiene casi gran parte de las fórmulas completas, ¿no? No, porque hay algunas cosas que nosotros sí hemos hecho con más énfasis que el ATP, ¿no? Así es. Eso hay que explicarlo también. Bueno, la rutina line constant es la que aparece aquí, ¿no? Dentro de la estructura general del ATP. Aquí está, una de estas, line constant. También tienes para cables y, bueno, todas unas otras, SJ Martin para líneas también. Bueno, hay toda una serie de rutinas auxiliares, ¿no? El programa ATP tiene una rutina denominada line constant para calcular los parámetros de la línea de transmisión adecuada para su uso en estudios de transitorios o inducción de líneas paralelas o en objetos cercanos, ¿no? Es una rutina muy utilizada. La rutina permite el cálculo de parámetros de configuraciones arbitrarias de conductores, cables de una o más líneas de transmisión, además de obtener modelos especiales para ser introducidos a posteriori en simulaciones de transitorios. O sea, esta rutina trabaja sola, sí, pero también los resultados de ella pueden ser incorporados en las ejecuciones de ATP, ¿no? El programa ATP también contiene una rutina para cálculo de parámetros de cables subterráneos, ¿no? Es el cable constant, ¿no? La cual no será presentada debido a que la simulación de cables subterráneos suele involucrar estudios más complejos, fuera del alcance de tu curso. Sí, ese ya será en la maestría, porque veas esos tópicos, ¿no? Se supone que después de transitorios electromagnéticos, ustedes, digamos que el objetivo claro es llegar al curso de coordinación de aislamiento, ¿no? Supongo. No sé, ¿se va a dictar el curso de coordinación de aislamiento? Supongo que sí, ¿no? Supongo, ¿no? No lo sé. Este curso es base, estoy preparándolos para el otro curso, ¿no? Para que lleguen sabiendo justamente todos estos detalles de simulación y que finalmente en un curso de coordinación y aislamiento pues lleguen solamente a hacer las evaluaciones y aplicar criterios netamente técnicos, normativos para los estudios, ¿no? De nivel de aislamiento, por ejemplo, el mando sincronizado, resierres, etcétera, ¿no? Toda una serie de estudios que se tienen que hacer y criterios a tomar, ¿no? Bueno, aplicaciones de rutina line constant. Bueno, line constant se puede utilizar en las siguientes circunstancias, ¿no? Se puede aplicar de forma aislada. Esta opción puede utilizarse para calcular las matrices de resistencia, inductancia, capacitancia en componentes simétricos de fase de cualquier configuración arbitraria de conductores aéreos para cualquier frecuencia entre 0.0001 Hz hasta 500 kHz, ¿no? Aplicación de line constant incluyendo la solicitación de acoplamiento mutuo, ¿no? Esta opción se puede utilizar para calcular el acoplamiento entre una línea de transmisión y un circuito de comunicación en paralelo. Cálculo de parámetros por rango de frecuencia, el barrido de frecuencia, ¿no? También se puede hacer en el mismo line constant. Ahí les voy a mostrar un bloque para barrido de frecuencia, una escala logarítmica. También se puede solicitar la salida de un pi equivalente, ¿no? Esta opción se puede utilizar para tener un pi equivalente nominal o equivalente para una línea de transmisión corta, ¿no? Válido para simular transitorios. Un pi equivalente en una línea de transmisión larga, válido para simular comportamiento en una línea de transmisión larga solamente en estado estacionario. Sí, también algunos parámetros, pero desde luego, ¿no? En el curso vamos a tener unos modelos de líneas ya para
establecer su estudio, ¿no? En los transitorios electromagnéticos. Normalmente es una línea, estudiamos modelos de línea larga, ¿no? O sea, de parámetros distribuidos. ¿Sí? Y bueno, igual vamos a seguir viendo la parte de integración trapetoidal, y nos integra todo ello, y permiten un análisis estructurado, ¿no? Pero vamos a ver más adelante. También pueden solicitar el modelo Lee o de Clark, ¿no? La transformada de Clark, por ejemplo. Y el modelo J. Martin, ¿no? También, que tiene que ver con línea de transmisión. Pero este está por fuera, ¿no? Que es una rutina de ATP. Bueno, nos interesa la parte aislada, ¿no? Porque eso es lo que ustedes han venido haciendo. O sea, van a estudiar la silueta de una torre con unas características, conductores, suelo, etcétera, y van a obtener las matrices, ¿no? Primitivas, reducidas, transpuestas y componentes simétricos. Bien, características de la rutina line constant, ¿no? Las fórmulas utilizadas por line constant son las desarrolladas en clases anteriores. Sí, era un sí y un no, ¿no? Aquí vamos por decir, a ver. El cálculo se considera lo siguiente. El line constant considera el efecto pelicular, sí, tal cual se hace. Hemos venido haciendo nosotros. El suelo con una conductividad infinita, el suelo ideal, ¿no? Y también la corrección del suelo, o sea, el suelo no tiene conductividad infinita, ¿no? Por las fórmulas de Carlson. Ya, pareciera lo mismo, ¿no? Calculan las matrices RLC para modos homopolares, y en fase para cualquier configuración de torre, ¿no? Entonces, bueno, también se puede hacer cálculos de todos esos parámetros en un rango de frecuencia, ¿no? 0.001 Hz hasta 500 kHz, ¿no? Puede ofrecer un barrido de frecuencia de RL, una escala logarítmica de frecuencia, ¿no? Acá hay una nota importante. Al parecer, todo lo que hemos venido haciendo es muy parecido a lo que tiene line constant, pero no. Acá viene el no, ¿no? ¿Por qué no es parecido? Algunas fórmulas no están completas en el line constant. No se considera la permeabilidad relativa de los cables. Normalmente es a cero, ¿no? En los cables de guarda. Sí, no se considera, ¿no? Nosotros teníamos consideraciones de, creo que era 70, ¿no? La permeabilidad relativa de los cables de guarda de nuestro ejemplo. No, en ATP no se considera. Esa es la única diferencia, me parece. Entre otras, porque las fórmulas de Carlson también, dicho sea paso, lo que estamos usando nosotros es la distancia compleja, ¿no? Que es una aproximación, ¿no? Bastante buena, pero es una aproximación. Ya, datos, ¿no? ¿Qué datos necesitas para rutina line constant? Necesitas la disposición física de los conductores en la torre, ¿no? O sea, dónde están ubicados los conductores, cuántos conductores por fase, cables de guarda, etcétera. Características físicas de los conductores, radio interno, externo, eso también lo hemos tenido en los ejercicios. Conductividad de baja frecuencia a una determinada temperatura de operación. Características del suelo. Solamente resistividad a baja frecuencia, bueno, y datos de frecuencia también, ¿no? Pone que es la 60 Hz. La estructura del archivo de datos, ¿no? Sí, en ATP, line constant tiene una estructura de ejecución como la que se muestra ahí, ¿no? En la izquierda. Empieza con un begin new data case, de ahí va explícitamente el line constant, y bueno, y acá hay toda una serie de bloques, ¿no? Que vamos a explicar ahora. Entonces, a ver, así a grosso modo, tenemos un begin new data case, que eso va forzadamente, de ahí un line constant, que ahí hace la llamada a la rutina line constant. De ahí tenemos que definir si las unidades son unidades inglesas o métricas. De ahí un bloque de conductores, ¿no? O también con cables de guarda. De ahí hay un bloque de
frecuencia, o sea, asociada a la frecuencia, también el suelo, etcétera. Y después tenemos, acá hay algunos auxiliares. Me acuerdo que por ahí creo que va por el barrio frecuencia y otras más. Entonces la estructura, como ven, empieza con, ¿no? Un inicio señalando line constant, ¿no? Y es ahí donde se hace la llamada a la rutina. Entonces, la instrucción line constant es la palabra clave, ¿no? Para transferir el procesamiento del programa principal a la rutina auxiliar, ¿no? Para el cálculo de los parámetros de línea de transmisión. La palabra o el término acá, ¿no? Que en esa línea del archivo English o metric, significa que la rutina va a usar medidas, unidades métricas o inglesas, ¿no? Para entrada y salida, ¿no? Por defecto está en English, ¿no? O sea, unidades inglesas. ¿Ya? Bien, entonces, antes de pasar al bloque de conductores y cables, es esta parte, ¿no? Esta primera parte, ¿no? Y es la más importante, ¿no? ¿Mm? Bien, entonces, ¿ahí qué información debemos incluir? Bueno, toda la información referida a los conductores, ¿no? O agrupamiento de conductores, y también cables de guarda, ¿no? Cables de guarda están, digamos, también considerados en ese bloque, ¿no? De conductores. Debe indicarse los datos físicos referidos o referentes a la geometría, ¿no? De la línea. Geometría de la línea de transmisión, posición geométrica del conductor, información relativa a los propios conductores, ¿no? Relación T y D. Ese D es el diámetro exterior, ese T es el grosor, ¿no? Medido de radio interno-externo, ¿no? La diferencia. La resistencia DC hacia la temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, un minuto. A ver, cuando se ingresa cada conductor individual, independientemente si pertenece a un agrupamiento de configuración regular o irregular, es necesario tratar cada uno con una instrucción individual que contenga los datos referentes a cada conductor. Entonces vamos a trabajarlo de forma individual, ¿no? No es necesario un orden específico para asociar la posición física relativa a los conductores con las fases de las líneas de transmisión y la secuencia de datos de entrada. O sea, pueden llenarlo de forma desordenada, como gusten, pero bueno, pueden empezar con los cables de guarda, después ir por los conductores de fase o viceversa, como quieran. Lo que sí tienen que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Cada conductor tiene que estar señalado aquí con el IP, ¿no? Que es el número de fase del conductor. El 0 está guardado para los cables de guarda. Si son dos cables de guarda, entonces irán dos filas, ¿no? Con 0, 0 en el IP. Y para las fases es el número 1, 2 y 3, ¿no? ¿Ok? Ese es el IP, ¿no? Bien, el siguiente campo es el efecto skin, ¿no? Ese flag indica o sirve para identificar la inclusión del efecto skin, ¿no? Asociado al parámetro resist. O sea, ustedes necesitan una resistencia en ohmios por kilómetro, ¿no? Para no incluir el efecto skin, ese parámetro skin debe estar en 0, ¿no? Y el parámetro resist debe estar igual al valor de la resistencia C, ¿no? O sea, si no, si van a usar el efecto skin, entonces el parámetro skin debe ser igual a la relación TD, ¿no? Es decir, diámetro externo D, ¿no? D es diámetro externo o exterior, y T es el espesor del conducto tubular, ¿no? Entonces, es
este grosor que, bueno, sería el radio externo menos radio interno, ¿no? ¿Ok? El parámetro resist, cuando ustedes incluyen efecto skin, debe ser igual al valor de la resistencia de ese del conductor, ¿no? ¿De acuerdo? Es un dato también que les paso información de la línea. A ver, nota, en el caso de los conductores sólidos, ¿qué conductores sólidos tenemos? Bueno, lo natural en las líneas, bueno, puede existir conductores sólidos como el triple AC o doble AC, o también los cables de guarda tienen conductores sólidos. Entonces, en esas condiciones, T sobre D sería igual a 0.5, ¿cierto? Claro, pues porque finalmente el D, ¿no?, sería el diámetro y el T sería simplemente el radio, ¿no? Este T sería igual al radio. Ok. A ver, ¿qué otras informaciones más? A ver, ya hemos hecho visto el IP, el skin, resistencia, el IX, ¿no? Es un flag para la inductancia propia del conductor asociada con el parámetro reactancia, ¿no? La reactancia es un parámetro que depende de IX y que define el tipo de cálculo que se realizará para obtener la reactancia del conductor, ¿no? A ver, acá hay varias opciones, ¿no? Del IX. Por ejemplo, IX0 se debe especificar el valor de reactancia del conductor en ohmios por kilómetro o ohmios por milla, dependiendo de las unidades, ¿no? Para una unidad de espaciado de metro-pie, dependiendo de las unidades, ¿no?, para el react. Según la opción elegida, ¿no?, que será válida la frecuencia especificada. La inductancia interna no se corrige por efecto. Entonces, esas son las que no se corrigen. El IX1 se especifica el valor de reactancia para 60 Hz, y si el usuario especifica otra frecuencia, la reactancia se corregirá proporcionalmente, ¿no? Tampoco incluye efecto skin. El IX2 se debe especificar el valor de radio medio geométrico, que son las aproximaciones que ustedes tienen que han llevado en el curso de potencia 1, por ejemplo, ¿no? Para especificar las reactancias, en centímetros o pulgadas, radio medio geométrico, según las unidades, ¿no? Y la inductancia interna no se corrige por efecto pelicular o skin, ¿no? Tampoco. Pues ahí vemos que ni una de esas se está corrigiendo, ¿no? El IX igual 3, el valor de la relación, el radio medio geométrico dividido entre R debe especificarse en el react, ¿no? La inductancia interna no se corrige por efecto skin. Y esta relación, radio medio geométrico entre R igual a 0.7882 para el conductor sólido, ¿no? Eso se puede demostrar también. Ya, ni una de las cuatro primeras, o sea, desde IX0 hasta IX3, corrige por skin, ¿no? Solo el IX4. No se debe especificar react, ¿por qué? Porque lo debe calcular, ¿no? Y el campo debe dejarse en blanco. Ojo. La inductancia interna se corregirá por efecto skin y el cálculo de la inductancia propia se basará en la geometría tubular del conductor, el T sobre D que ustedes han ingresado a skin. Esta es la opción más utilizada, ojo, la que implica justo incluir el skin, ¿no? Ya. Diam es el diámetro externo del conductor tubular en centímetros o pulgadas, en las unidades, ¿no? Horis es distancia horizontal en metros o pies, dependiendo de la opción métrica, ¿no?, o inglesa, entre el centro del conductor o del conjunto de agrupamiento y una referencia especificada por el usuario, ¿no? Acá ustedes tienen que ser cucos, porque no es que pongan su origen de coordenadas pues, en cualquier lado, ¿no? Traten de hacerlo más simétrico. Por ejemplo, en ese caso yo pondría así, ¿no?, aquí, ¿no? Ahí. Claro, simétrico, porque este conductor tendría coordenadas muy parecidas a esta, pero con signo cambiado, ¿no?, en las X. Y así ustedes pueden, digamos, simplificar su tarea, ¿no?, de llenado de datos, ¿no? Claro, como quieran. Se debe utilizar la misma referencia para todos los conductores en un mismo caso que se esté procesando, ojo.
Generalmente se utiliza como referencia el centro de la configuración de la línea de transmisión para facilitar la entrada de datos. Las abscisas de los conductores serán simétricas respecto a la referencia y uno de los cables tendrá abscisas cero. Puede ser también, ¿no? Hacia abajo, pero como gusten. Ustedes son, digamos, libres de usar cualquier origen de coordenadas, ¿no? De sus datos. A excepción de configuraciones con más de una línea de transmisión, bueno, en el caso de, bueno, definirlo en uno de los cables, ¿no? Mejor que quede simétrico, ¿no? Cuanto más simétrico, mejor, ¿no? Bien, ya hemos hecho check aquí, resistencia, react, IX, diam, oris. Nos toca ver el B-tower, ¿no? Ya, es la altura vertical del centro conductor o del agrupamiento en metros, pies, según la opción métrica, ¿no? Según la opción métrica inglesa, medida en la torre y desde el suelo, ¿no? Entonces, el conductor, porque sí tan simple como el suelo, ¿no? Y este es el tower. ¿Mm? Ahora, no sé, es raro que ustedes hasta ahora no me han preguntado acerca de la flecha y todas esas informaciones. ¿Realmente estarán haciendo el trabajo de MATLAB? No lo sé. Nadie me ha preguntado, pero bueno. Es una de las dificultades iniciales. El otro es la resistividad, ¿no? El DC, ¿no? Que también tienes que obtenerla a partir pues, de la sección tubular, etc. Ustedes ya saben eso. Bueno, no digo nada, ¿no? Nadie me ha preguntado. Ahorita están como esperando algo, ¿no? No sé. Cuando se especifica, bueno, a ver, el B-min es la altura vertical del centro conductor agrupamiento en metros pies, medida a la mitad del vano, ¿no? Ya, entonces tienes la torre, ¿no? Torre. Y el vano, ¿no? La mitad del vano. Este es el suelo. Entonces, este es el P-min. Bueno, y según los ejercicios que teníamos, pues sí, recuerden que yo les pasé una información importante, que era la flecha, ¿no? Flecha en mitad de vano. Eso sí se lo tienen. Flecha en mitad de vano. Ya, pues, por eso pueden calcular el B-min, ¿no? ¿Ok? Nota, cuando se especifican los valores de B-tower y B-min, la altura equivalente de los conductores a utilizar en los cálculos de los parámetros de la línea de transmisión se calcula mediante la siguiente expresión, ¿no? ¿Qué es lo que también ustedes están haciendo, ¿no? Justamente, para calcular los parámetros de las matrices primitivas, ¿no? Pongo. Ya no les pregunto nada. Sí, ya deben estar sabiendo eso. Profe, ahí las torres están al mismo nivel, ¿no? O sea, se tiene que resolver también para torres de distinto nivel, ¿no? Supongo que va a poner esos problemas, de ejemplo, ¿no? Bueno, no quiero complicarles, pero al final, suficiente con que yo les diga la flecha a mitad de vano y ustedes pueden encontrar la altura. Claro, cuando las torres están a distinto nivel, la flecha ya cambia, ¿no? Claro, pero yo les puedo dar la flecha, por eso. Ay, ay. Así es. Bueno, no podemos complicarnos mucho, pues son cuestiones constructivas, pero sí, lo que sí me interesa es saber si al menos todos estos parámetros de flecha, de altura, mitad de vano, todo está siendo considerado dentro de la aplicación de ustedes, ¿no? Porque el ATP sí lo tiene. Ahora que sí, también ustedes están considerando eso. Bueno, En Excel lo tengo, profe, pero MATLAB. correcto, no hay ningún problema. Puedes hacerlo en Excel también. Como gustes. El hecho que funcione, dicen, ¿no? Ya, el siguiente bloque, ¿no? Es el bloque de datos de frecuencia, ¿no? Entonces, después de la información sobre los conductores, se debe seguir con la información sobre la frecuencia o frecuencias, resistividad del suelo, tipo de corrección de Carlson, modos de impresión de las matrices de parámetros de línea de transmisión. Bueno,
el bloque de datos de frecuencia empieza con esta estructura, ¿no? También dentro de ese mismo bloque se puede adicionar lo que tendría que ser el barrido de frecuencia, el pedido, solicitación para barrido de frecuencia. Usted va a decir, ¿para qué sirve el barrido de frecuencia? Sirve para estudios diversos de resonancia, bueno, a mí me sirve bastante por lo de resonancia subsíncrona, diversos temas que están asociados con cambio de los parámetros en función de la frecuencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, este bloque de frecuencia, el primero, ¿no? Que no está asociado al barrido de frecuencia, sino netamente a condiciones de simulación, frecuencia, Carson y resistividad del suelo, pues tiene todos estos parámetros ahí, ¿no? El Rho es la resistividad en ohmios por metro del suelo homogéneo, ¿no? Según la teoría de Carson. Es ¿recuerdan? 1000 ohmios por metro, ¿no? Tenemos el ejemplo. Bueno, es importante para la respuesta de la línea, ¿no? No es posible utilizar un valor cualquiera. Entonces, tengan en cuenta eso. Valores típicos están entre 200 a 3000 ohmios por metro, ¿no? Depende del suelo, ¿no? FREC es la frecuencia en Hertz a la que se calculan los parámetros de línea de transmisión, ¿no? Entonces ustedes pueden variar la frecuencia como gusten, o sea, poner 60 Hz o 1000 Hz, y van a obtener las matrices para esa frecuencia. Con el barrido de frecuencia sí pueden tener la información, digamos, de rangos de frecuencia, que también es importante. El FK es el flag, ¿no? Utilizado, acá dice utilizado para controlar la cantidad de términos en la fórmula de Carson, que corrigen la impedancia considerando el efecto de tierra, ¿no? Entonces, bueno, si es cero, no considera el retorno a través del suelo. Ya, ahí no aplica nada de Carson. Uno, los cálculos se realizan con la máxima precisión, considerando todos los términos de la fórmula de Carson. En blanco, los cálculos se realizan con máxima precisión, considerando todos los términos de la fórmula de Carson. Creo que ambos están asociados, ¿no? Parece. Bueno, voy a revisarlo, me parece que es lo mismo, ¿no? Bueno. Ya, ¿qué más tenemos? Ya habíamos visto Rho, frecuencia, el efecto Carson, y ahora vienen las salidas de impresión, ¿no? De las matrices. Ya, bueno. ¿Qué ustedes tienen que hacer aquí? El ICPR es un flag, un campo para controlar el tipo de impresión en la matriz de capacitancia de la línea, ¿no? Está asociado al parámetro ICAP, ¿no? ¿Ok? Entonces, uno va con otro, ¿no? Y el ICAP es un flag para controlar el tipo de matriz que debe imprimirse para la matriz de capacitancia de la línea de transmisión, asociado al parámetro ICPR. Hay dos opciones básicas para el parámetro ICAP, 0 o 1, ¿no? Dependiendo de la opción seleccionada y el valor de ICPR, se imprimen las siguientes matrices de capacitancia, ¿no? Entonces, tenemos opciones diversas, ¿no? Con el ICAP 0 y el ICAP 1. ¿Sí? La diferencia entre estas es pues que en el ICAP 0 tienes casi susceptancia, porque es omega por C, ¿no? En cambio, en el ICAP 1 solamente es capacitancia pura, ¿no? ¿Y cómo trabaja esto? Bueno, cada fila, digamos, esta fila de aquí, si se activa 1, calcula la inversa, ¿no? Ustedes pueden también generar un código completo, o sea, ponen 1, 1 en todo, 1, 1, 1, 1. Eso quiere decir que va a imprimir la inversa de omega C, inversa de omega C, inversa de omega CS, omega C, omega C, omega C, las 6 matrices, ¿no? Y ahí con el 1 están activando cada una de estas. Igual acá. ¿Ok? La nomenclatura utilizada en las tablas tiene el siguiente significado. C significa que la matriz de capacitancia es un conjunto completo de conductores de la línea de transmisión sin ninguna reducción, incluyendo todos los conductores físicos, fases y parabólicos. C
significa la matriz de capacitancia, significa que la matriz de capacitancia es para el conjunto de fases de la línea de transmisión. Luego eliminación de cables de guarda. Es la que usamos, pues, cierto, con la primera simplificación de cables de guarda. Y el CS significa que la matriz de capacitancia se encuentra en componentes simétricos y para el conjunto de fases de la línea de transmisión. Luego la eliminación de cables de guarda, que es lo que queremos, ¿no? Al final. Ya. De ahí tenemos el DIS, que ese no lo he encontrado ahí en el bloque, que es un parámetro generalmente inútil, ¿no? Entonces, mejor ni pensarlo, ya que todos los valores se expresan en unidades de longitud, ¿no? Se debe hacer una excepción en el caso de que querramos calcular el pi equivalente, porque en este caso sería necesario especificar su longitud. Ah, solamente en el pi equivalente. El IZPR trabaja con no, este es directo. Acá, este sí calcula solamente, bueno, o es uno o tiene estas combinaciones, ¿no? Ustedes pueden, por ejemplo, señalar aquí, bueno, acá no sé si es totalmente uno, pero debe ser. Pero estas combinaciones de aquí abajo son para imprimir cada una de estas, ¿no? ¿De acuerdo? Y el ISEG es un flag utilizado para indicar si los cables de guarda son continuos o segmentados, ¿no? Bien, normalmente es continuo, ponemos 0. Y en el bloque de barrido de frecuencia, el último, ¿no? Lo que hace es, bueno, hay distintas consideraciones, ¿no? En este bloque. Se considera la línea idealmente transpuesta, parámetros de componente de secuencia, muestran los resultados en escala logarítmica, de frecuencia, mismos datos anteriores, solo que se cambia el bloque de frecuencia, ¿se dan cuenta? Lo más importante aquí es el FREC, que es la frecuencia inicial, el DEC, que es el número de décadas de frecuencia, este es el campo que se adiciona, ¿no? A ese formato del bloque de frecuencias, y el PNT, que es la cantidad de frecuencias por década, ¿no? Bueno, hay casos de línea transpuesta y no transpuesta, ¿no? Donde interesa componente de secuencia o la fase en modos, ¿no? Y bueno, toda una serie de informaciones que también puede mostrar ATP, ¿no? Bueno, eso es todo ahí. A ver, voy a dejar de compartir. Este es el ejercicio, ¿no? Bueno. Ejercicio. ¿Sí? ¿Sí? En el caso de la resistencia, como ahí se asume constante, ¿habrá un tópico donde yo pueda analizar los transitorios en la impedancia de puesta a tierra? ¿Quieres analizar la impedancia de puesta a tierra? Ajá, es que A ver, para las líneas que están en la sierra o en la altura, generalmente son afectadas por descargas atmosféricas claro, y se asume una resistencia, no pura, sino una impedancia. claro, pero es claro, lo puedes modelar. eh, Mira, desde conexión de generadores, los mismos transformadores y las líneas tienen su conexión, su puesta a tierra, ¿no? Por ejemplo, en los transformadores hay unos resistores preparados para atender ciertas corrientes de cortocircuito, ¿no? Hay capacidades diversas, pero justamente el diseño está en ese sentido, ¿no? Eh, la- los elementos a tierra tienen una aplicación justamente para, bueno, una de esas es disminución del nivel cortocircuito, ¿no? Sí se puede agregar en los modelos, ¿no? Pero eso todo se tiene que... Bueno, cuando vayamos a la parte de líneas de transmisión y el desarrollo en ATP ya para incluirlo dentro de los análisis, ahí te voy a mostrar ello, ¿ya? Pero por lo pronto sí tienes que darte cuenta de que
muchas de las, digamos, los modelos que desarrolla ATP, ¿no? Contienen todas esas especificaciones, por ejemplo, impedancias o efecto mutuo entre líneas, todas esas especificaciones para el esquí, Carson y otros más, todo eso está especificado en ATP. A veces está dentro de los bloques de datos, o si no, finalmente lo tenemos que modelar de la mejor forma, ¿no? Así como un descargador o un pararrayos tiene que modelarlo pues de la línea hay un TLA, ¿no? Un Transmission Line Arrester, un descargador de línea de transmisión modelado con todas sus características no lineal y dispuesta a tierra. Ya, paciencia, eso vamos a verlo en su momento. Bueno, ¿Azulvin, su consulta? Sí, gracias. Ya, sí, ya sé que hay varias cosas que quieren hacer, está bien, correcto. Línea de transmisión con ATP, vamos por partes, ¿ya? Ya, la misma silueta, ¿no? De la torre, tenemos una línea con un conductor por fase y dos cables de guarda que están atados. Calcular las matrices longitudinal y transversal reducidas con transposición y componente de secuencia por unidad de longitud a 60 Hz con ATP line constant, ¿no? Entonces, ahí tienen los datos, son todos esos. Todos estos se van a ingresar, o al menos tienen que hacer sus cálculos para los ingresos de datos en ATP line constant. El único es este, ¿no? La permeabilidad magnética relativa del cable de guarda, que no incluye ATP. ¿Okay? No incluye, yo no les puedo dar esto. Si no les doy esto, también no van a tener problemas. Listo, entonces, a ver, voy a pasarles una plantilla. ¿No? A ver, un minuto. A ver si mi plantilla está totalmente en plantilla. Sí, creo que sí. Ya, sí, esa es la que corre, ¿no? Tiene una plantilla que no corría. Antigua, ¿no? Ya. Les he pasado la plantilla. Bueno, es para que lo miren, sí, pero es para que vayan haciendo el trabajo, ¿no? Bueno. A ver, ¿qué hago? Les doy unos minutos, ¿no? Unos cuantos minutos, mientras voy y me preparo un café. ¿Mm? ¿O no? ¿Qué dicen? A ver. Al delegado. O sea, tiene que decirme al delegado. Ya, voy a dejarlo así. Deme cuántos minutos, 5 minutos. Eso rápido, ¿no? Ya, 10 minutos, ¿ya? Pero, ya, y después muestro el solucionario. Pero sería bueno que vayan viendo lo que necesitan ir incorporando, ¿no? Ya, una vez tracen sus coordenadas aquí, pues, ¿no? Uy, perdón. Ya se vio la solución, ¿no? Casi. Este es Y, este es Y. Ya, ¿qué más? No sé, ahí tiene toda la información. Traten de chequearla, ¿no? Bueno, ya, a ver, no se demore tanto, 5 minutos, ¿ya? A ver, van chequeando, buscando ejemplos, no lo sé, ustedes que son prácticos con el internet, ¿no? Bueno, ya regreso.